Hola, muy buenas tardes o noches ya. Bienvenidos a la Feria del Libro de Murcia. Bienvenidos, como diría nuestro director, Jesús Boluda del Toro, a la Feria Bonica. Hoy tenemos con nosotros a Pepe Pérez Muelas y Jesús me ha dicho que, bueno, os dé la bienvenida yo porque lo va a acompañar Ana Soto, que es la compañera en la comunicación de la feria. Hacemos buen equipo y seguro que va a estar en muy buenas manos, así que bienvenido, Pepe Pérez Muelas, a la Feria del Libro de Murcia. Esta es tu casa. Te dejo en buenas manos, las mejores sin duda, y espero que ustedes lo disfruten. Muchas gracias. La ha hecho muy bien. Gracias, jefa. Uy, no se oye. ¿Se oye? Pues nos pasamos el micro. Decía que gracias, jefa, por tus palabras. Bueno, buenas tardes a todos. Buenas tardes, Pepe. Buenas tardes. Por fin nos conocemos. Sí. Porque yo lo llevo siguiendo a Pepe mucho tiempo en las redes, en Twitter, y cuando vi en la lista su nombre dije, me lo pido. Y dijo mi jefe, dice, bueno, vale, me lo pido. ¿En tu tierra? En mi tierra, bueno, sí. No concretamente Murcia, porque eres de Lorca, pero... Ya, pero yo en Murcia digo que soy de Murcia y en Lorca digo que soy de Lorca. Para evitar... Y te vale, porque como no hay conflicto... Tiempo de promoción hay que ser abierto y cosmopolita. Bueno, está en la Feria del Libro de Murcia, en la Feria Bonica, como decía María José. ¿Qué se siente? Pues estoy muy contento y de hecho es la primera feria a la que vengo como autor. Buena elección. Me siento contento y me siento muy sorprendido porque llevo todo el día aquí, he comido en Murcia, he venido esta mañana a conocer los stands, a hablar con la gente y es una marea continua de gente, pasando de lectores, hablando con los libreros. He visto un ambiente muy sano, me ha gustado mucho. Creo que es un gran homenaje el que está haciendo la feria, tanto a la ciudad de Murcia como a la lectura. Pues eso se intenta desde la organización, que sea un homenaje y que sea un centro de convergencia, como dice, entre escritores, lectores y amantes de la cultura en general. Yo me imagino que ya conocen a Pepe, pero bueno, él estudió Filología Hispánica en Granada. Yo amo Murcia, pero preferí estudiar en Granada. Pero luego te fuiste a París a estudiar en la École Normale Supérieure. Lo has leído muy bien. Ese francés tan bueno que me caracteriza. O sea que ya a la hora de estudiar viajaste, sí, por lo que veo. Necesité viajar para empezar mi estudio. Y un máster en cultura latinoamericana en la Sorbona. Eso fue una forma noble e inteligente de intentar extender mi estancia en París 2 años. Y no volver a casa. Exacto. Por supuesto. Actualmente resides en Sevilla y eres profesor de literatura. Sí. Y colabora en distintos medios. Yo te leo en La Verdad, en tu columna de opinión. De los domingos. Además, lo que me gusta de ti es que no te cortas. No te cortas. Ejerces la libertad de expresión, creo que con bastante libertad, válgame la redundancia. Sí, la verdad es que yo me siento muy cómodo con el formato de la columna de los domingos. Puedo escribir de lo que quiera. Intento a veces contenerme, porque no siempre es fácil. Tengo también a mi correctora censora, que cuando sube de decibelio el artículo me dice, no, corta un poco por aquí. Eso de que detrás de un gran hombre hay una gran mujer, me parece a mí, ¿no? Que es verdad. Bueno, en este caso, más bien voy yo detrás de ella, pero... Muy bien, y ya que la mencionas, a mí me emocionó mucho la dedicatoria del libro, que si me permiten se la voy a leer. A Mercedes, porque me enseñaste que Ulises y Penélope pueden viajar juntos. Qué bonito. Y aquí ya entras con lo clásico, porque tú te consideras un enfermo de lo clásico. Sí, eso... ¿Qué enfermedad es esa? Manuel Madrid sacó ese titular, podía haber sacado otro, me pareció un poco escatológico, pero bueno. Aquí tenemos a Charo Guarino, que seguro que de esto estaba, sí. nos puede hablar mucho mejor que yo, pero voy a explicar un poco el trasfondo de esa dedicatoria.
yo soy un amante del mundo clásico. Ya somos dos. Soy un amante de los viajes y como amante del mundo clásico y de los viajes, para mí la Odisea es un libro de cabecera. Es la Biblia. La Biblia. Sí, exacto, es la Biblia del mundo clásico. Hay un pasaje de la Ilíada que a mí siempre me ha fascinado y yo he insultado a Odiseo, a Ulises, por haber tomado la decisión incorrecta. Ulises llega náufrago a una isla que no recuerdo el nombre y ve a una chica, mi mente la imagina semidesnuda, tendiendo la ropa, que es Nausicaa. Nausicaa es una chica joven, hija de un rey de estos de una isla. Y entonces a Ulises, que lleva 10 años viajando de náufrago por el mundo, por las islas del Egeo, que ha estado también 10 años en la guerra de Troya, te acababa de nombrar, Manuel, ya sí, ha aparecido, sí, ha dicho, ¡pum! Bueno, se encuentra Nausicaa y se le presenta la siguiente diatriba. ¿Qué hago? ¿Me quedo con Nausicaa, mujer joven, dedico mis días a seguir este viaje, esta aventura, a intentar ser eternamente joven, un forever young, o me vuelvo a Ítaca con mi mujer, que hace 20 años que no la veo, a saber con quién estará, a saber si está viva, será como yo, vieja? Entonces Ulises decide volver a Ítaca, y yo eso no lo entendía. O sea, el lector de la Odisea con 20 años no entendía cómo podía dejar pasar la oportunidad de vivir con Nausicaa, de vivir eternamente aventuras. Y yo he pensado siempre eso, que nunca quería volver con Penélope hasta que conocí a Mercedes y entendí que Ulises y Penélope pueden viajar juntos. Luego sí tomó la decisión correcta. Bueno, de momento sí. En 2 semanas veremos, a ver. Mercedes. Una de las la forma en la que hila el libro es a través de un cartógrafo, ¿vale? Un cartógrafo, Urbano Monti, geógrafo del siglo XVI. ¿Cómo llegas tú a este cartógrafo y a su...? Llego por casualidad. Urbano Monti es un milagro. Es un milagro porque es un personaje completamente desconocido. Y sin embargo es un personaje esencial en la historia de la cartografía. Él es de Milán. Estamos en una Milán dominada por España, por el Imperio Español de Felipe II, segunda mitad del siglo XVI. Es una Milán apasionante. Cruce de caminos, de comerciantes, de viajeros, de militares, llena de bibliotecas, donde bulle el mundo antiguo. Paraíso, pero también llena de peste negra, porque hubo varias, ¿no? Lo tiene todo. Y Urbano Monti crea uno de los primeros planiferios que existe y que intenta abarcar todos los continentes. Incluso dibuja la Antártida, que era un continente que no estaba descubierto, aunque se imaginaba que tenía que haber tierra al sur. Ya los griegos en el siglo, Aristóteles en el siglo IV a.C. hablaba de una terra australis incógnitas, es decir, la tierra desconocida del sur, por pura intuición de que si en el norte la había, en el sur también la tenía que haber. Entonces Urbano Monti dibuja este planiferio precioso que yo he podido visitar en un monasterio al norte de Milán, como el nombre de la rosa. Me puse guantes para pasar las páginas, para no morir envenenado. Y lo descubrí de casualidad. Lo descubrí de casualidad en internet, buceando, buscando un hilo conductor para todos estos viajes propios y ajenos. Y luego digo que es un milagro porque Urbano Monti no salió nunca de Milán. O sea, este hombre no viajó. Físicamente. Este hombre describe el mundo de una forma bastante exacta en algunos aspectos y en otros bastante mitológica, porque si ustedes van a las primeras páginas aparece como un pequeño demonio, un aviso a los lectores que dice: en este desierto hay demonios que hacen peligrar la vida de los hombres. Cuando Urbano Monti no sabía qué dibujar en Mongolia, pues inventaba monstruos, porque la imagen que había en el siglo XVI de esos territorios desconocidos era la de los demonios. Entonces yo me sentí muy identificado porque Urbano Monti viaja o hace viajar a través de las fuentes clásicas que ha tenido en la biblioteca y a través de las conversaciones que ha tenido con los viajantes que han pasado por Milán.
Y Homo Viator pretende ser eso. En Homo Viator yo cuento mis viajes, pero sobre todo yo cuento cómo otros viajeros han descubierto el mundo. Luego, no has estado en todos los sitios que describes. No, pero eso yo lo digo al principio. Lo reconoces abiertamente. Reconozco abiertamente que no he estado en todos los sitios que yo describo, y ahora reconozco abiertamente que no he estado en todos los sitios donde yo en el libro juro que he estado. Pero ¡Madre mía! Un poco de literatura tiene que haber también, o sea... O sea, un poco de magia, más Sí, que literatura. bueno, caradurismo o magia. A cara Magia más. me encanta. Es más. Dice Sergio del Molino, de la obra, que el ser humano es nómada por naturaleza y que viajamos para sobrevivir. ¿Tú estás de acuerdo con esto? Sí, estoy completamente de acuerdo. Creo que el ser humano se hizo viajero para sobrevivir. Yo creo que el viaje está impreso en la esencia propia del ser humano y en su historia. El ser humano se convirtió en Homo sapiens precisamente porque hizo de la capacidad del viaje, que no era ni más ni menos que supervivencia, lo hizo una necesidad. O sea, el hombre, diciéndolo banalmente, el hombre se convirtió en hombre, se erguió a dos piernas porque fue más allá, porque caminó, porque no se quedó a vivir en el lugar donde había nacido. Decía que el viaje está implícito en el ser humano, pero también en lo malo. Yo hablo de Eneas, que Eneas es el primer refugiado del que tenemos constancia en la historia. Eneas es un refugiado. El viaje de Eneas es apasionante, pero Eneas huye de una guerra. Huye de una guerra con una familia, con su padre en los brazos, con su hijo pequeño de la mano. Y también es un viaje. Y hoy en día lo vemos tristemente. Hay refugiados, son periplos, son viajes durísimos los que hacen para llegar a Europa, y luego hay otros viajes de aventura, por supuesto. Dices en el libro que hace mucho tiempo Finisterre significaba que no había más tierra, o sea, estaba la Torre de Hércules y se acababa. Y que sin embargo la mitología y la literatura intentaban que la tierra siguiera más allá, ¿no? ¿Qué papel juega la mitología en el viaje, en el viajar? Un papel protagonista. Protagonista. Es decir, los antiguos, los griegos, los romanos pensaban que más allá de la península ibérica no había nada, y entonces empiezan a inventar una especie de islas que tenían que estar, las Hespérides, que luego decían que son las Canarias, no son las Canarias. Y luego la Edad Media, evidentemente, hereda el pensamiento clásico, lo cristianiza, lo transforma y busca sus propias necesidades. Hay muchísimos mapas de la Edad Media donde aparecen territorios al oeste de Portugal con nombres inverosímiles. Isla de la Felicidad, Brasil, no la Brasil de Latinoamérica, una isla llamada Brasil. Y entonces siempre esos lugares eran la respuesta donde se escondía la verdad que no aparecía en la realidad. Y me explico. El paraíso terrenal tenía que existir para una mente medieval. Tenía que existir físicamente, pero el paraíso terrenal no estaba en los mapas o en donde el ser humano había estado. Por lo tanto, tenía que estar al oeste, en lo desconocido. Por eso cuando Colón llega tal día como hoy. De eso hablaremos sí, ahora. Quiero que metas caña con eso. Sí. Encuentra unas islas donde realmente hay un paraíso vegetal, donde los indios van desnudos, donde hay perlas por todas partes. Y Colón, en sus cartas de relación a Isabel la Católica, que es la primera manifestación literaria de Hispanoamérica, de literatura hispanoamericana, Colón habla del paraíso terrenal, de que había encontrado el paraíso terrenal. Y se lo dice a la reina, sí, tal cual. Se lo dice tal cual, luego aquello se convierte un poco en un infierno, pero... Pero bueno, eso ya... como has dicho, hoy es 12 de octubre, el Día de la Hispanidad, y este libro tiene mucho de eso. Yo me ha parecido entender, cuando empiezo esa parte, que antes de los reyes católicos, antes de que Colón apareciera a escena, menciona al rey Enrique IV, ¿no?
El impotente. O sea, el impotente, y ya ahí le dicen al rey que más allá de los mares, del Atlántico, hay una cura. Y él se plantea como diciendo, jolín, si hay una cura para esto de lo mío, habrá que ir, ¿no? Sí, esa historia Me ha llamado muchísimo refleja la muy bien atención. lo que es el libro, porque esa historia es una posibilidad de una realidad que pudo existir, pero es una obra literaria. Yo hablo de En busca del unicornio, de Juan Eslava Galán, que es una obra que ganó el Premio Planeta en el año 88. Y bueno, esa obra parte de una realidad. En los años 50, Gregorio Marañón, el médico, realiza una autopsia al cadáver de Alfonso IV. No, Enrique IV, perdón, que muchos reyes en la historia de España. Y encuentran un cuerno de rinoceronte a los pies. Entonces, ¿qué demonios hace un cuerno de rinoceronte en un rey del siglo XV? Entonces, claro, Eslava Galán inventa una historia que es plausible, que es posible. Claro. Y la historia que es posible es la siguiente. Este rey era padre, que no era el padre, de Juana la Beltraneja. A este pobre rey le hicieron un golpe de estado, que fue Isabel la Católica. Le hizo un golpe de estado. Era su hermano. O sea, afortunadamente para la historia le dio un golpe de estado. Y entonces Eslava Galán inventa que hubo una expedición de castellanos, una embajada de Castilla, en busca de un unicornio para curar la impotencia del rey, porque se pensaba que la impotencia se curaba con el cuerno de un unicornio. Ah. Evidentemente, esto ya aquí es ficción, ¿no? Pero sirve igual en el libro, porque aquí se habla de viajes ficticios y viajes reales. Claro, cuando ya están en Sudáfrica, la mitad de la expedición ha muerto, se lo han comido los leones, o de hambre, o de lo que sea, se encuentra un rinoceronte. Entonces, estamos hablando de gente que nunca había visto un rinoceronte y que tampoco había visto nunca un unicornio. Pensaban que el unicornio era así. Bueno, pues matan al rinoceronte. El rinoceronte antes mata casi toda la expedición, pues, y se llevan el cuerno. Con la mala suerte de que cuando llegan se encuentran 3 carabelas que se van en dirección opuesta, que es Colón. Y cuando llegan a Castilla, el rey había muerto hacía 20 años. Con lo cual, era un viaje absurdo que no servía para nada, salvo para deleitar 5 siglos después a los lectores. Vaya, vaya. ¿Cómo te imaginas a Colón? Tú Pues, que eres de imaginación, ya nos estás demostrando que amplia. ¿Cómo te lo imaginas? Un tozudo. Colón era joven y estaba en la isla de Quíos. Era comerciante. Dicen que genovés, da igual de donde fuese. Y Colón descubre en Quíos, en Grecia, que no puede ganar dinero ahí, no puede comerciar, porque los otomanos han conquistado Constantinopla y no hay las especias no pueden pasar por ahí. Y Colón tiene una idea. Dicen que Colón es un visionario, pero no, Colón no es un visionario, Colón es un lector. Colón lee la geografía de Ptolomeo, Colón lee a Aristóteles, Colón lee a los árabes, y Colón sabe que la Tierra no es plana, que la Tierra es redonda. Lo sabe perfectamente. Por eso digo que no es un visionario, por lo menos no en el aspecto geográfico. Uh-huh. Es simplemente un lector atento. Entonces Colón se dedica a buscar financiación. Sí, en una charla. Se dedica a buscar financiación, va a Francia, va a Portugal, va a Granada, que era ya un reino moribundo, hasta que Isabel la Católica dice, sí, te damos dinero y viajas. A mí en Colón me fascina mucho su viaje, pero no por Colón, sino por los marineros que iban con él, porque Colón sí sabía que si navegaba hacia el oeste iba a encontrar tierra. Lo que no sabía Colón es que había una tierra no descubierta. No descubierta. Hoy en día es que no se descubrió nada. Bueno, vamos a llamarlo descubierta, no pasa absolutamente nada por utilizar ese término. Colón se esperaba encontrar las Indias orientales, no lo que luego se llamó Indias occidentales, no América. Colón lo sabía.
Pero los 200 marineros que iban con él eran gente analfabeta, gente muerta de hambre, gente que no tenía más mundo o que su cosmogonía era la que el cura le decía en la misa. O sea, esa gente literalmente creía que 200 millas al oeste había un leviatán que se los iba a comer o que se iban a caer en picada hacia el abismo. Entonces, lo de Colón, que además es muy gracioso porque Colón miente a su tripulación y a Isabel la Católica. A su tripulación los miente diciendo que al día han navegado menos millas de lo que corresponde. ¿Y eso por qué? Para evitar... él decía, me invento el número porque no lo recuerdo, decía que, no sé, 800 millas al oeste. Él tiene que ir quitando números porque se da cuenta de que son más millas. Colón se equivoca porque habla de millas árabes y no de millas náuticas romanas. O sea, que había calculado mal. Había calculado mal. Él pensaba que la distancia era menor. Pero luego miente a Isabel la Católica en las cartas porque, claro, él le promete especias y oro a la reina. Y en donde él llega no hay especias y no hay oro, porque en América no había oro. Luego dice que había canela, que la canela era una especia muy importante, tampoco había canela. Entonces en las cartas dice que hay un montón de oro, que en los ríos meten la mano y sacas oro. Mentira, ¿por qué? Para volver. Porque él había pactado con la reina que 1/5 de lo que descubriese era para él. Luego eso le sale mal y acaba en una cárcel de Valladolid. Porque bueno, España también trata a los suyos así. Sí, sí, súper bien. ¿Y tú tienes algo de Colón? Bueno. ¿Te identificas? Es una pregunta un poco difícil. Hombre, para eso estoy aquí y no te lo voy a poner fácil. Él me ha dicho antes de empezar, dame caña. Sí, me gustaría tener más de Colón de lo que tengo. Es decir, creo que estamos en una época, en una etapa de la historia donde es muy difícil la sorpresa. Sí. Salirse de la línea marcada del camino. Creo que hoy en día es muy difícil ser Colón, por lo menos para una persona normal como yo. Puedo reconocerme en Colón en el ansia que tengo de leer, de la lectura, de descubrir nuevos mundos, de investigar, en eso sí. Y que vivo a pocos pasos de donde él está enterrado, en Sevilla, es lo que me acerca. Uh-huh. ¿Habrá una segunda parte de este Homo Viator? Bueno, creo que la continuación natural sería Viajeros por España. Pero todavía ni me he puesto ni tengo... Quiero que el libro viaje, camine, ¿no? De vuelta, sí, camine. Antes de ponerme con... ¿Te ha llevado mucho tiempo? No. De escritura me llevó 9 meses. Y es cierto, lo escribí en 9 meses, con mis clases por la mañana, por las tardes me ponía a escribir. Pero lo que sí me ha llevado tiempo, evidentemente, es toda la documentación que he tenido que consultar. Son lecturas de toda la vida, de cuando era niño. Aquí, yo dije en una entrevista que yo aquí me desnudo mis lecturas. Desde que soy pequeño yo he tenido la fortuna de nacer en una familia con una biblioteca. Yo sé que hoy en día esto es casi heroico. Que haya, lo digo yo como profesor, que los alumnos cuando le dicen hay que comprarse este libro, te dicen, ¿y si no me gusta qué hago con él? Como si fuese, ¿no? Todos tienen móviles de última generación, pero comprarte el árbol de la ciencia es malo. Y respaldado por los padres, porque los padres tampoco se van a gastar el dinero en eso. Entonces, yo en ese aspecto he sido privilegiado, porque he tenido una biblioteca en la que refugiarme, en la que aprender, en la que consolarme, con la que aprender a vivir. Y eso se refleja aquí. Cuando a mí me dicen, ¿habrás leído un montón para escribir este libro? Bueno, llevo leyendo desde siempre. O sea, yo a Marco Polo lo leí con 15 años, no lo he tenido que leer ahora. La Ilíada la leí con... La historia, por supuesto, la conocía, la estudiaba, la amaba. La Ilíada en serio la leí con 17, 18 años. No he tenido que leer la Ilíada porque la llevo dentro de mí. La llevas dentro de ti. Sí, los libros se llevan dentro. Sí. No, sí, sin duda. Además, si te marcan más. Los clásicos se llevan dentro. Luego y la literatura... No quieres curarte de la enfermedad
¿verdad? No quieres No, curarte. no quiero. Es una enfermedad dulce, es una enfermedad que es sana. Qué sano. La del mundo clásico. Lo único es la frustración de no poder ir al mundo clásico, salvo en la lectura o si los turistas lo permiten en el Partenón. Pero Bueno, algo sí. queda. Pues nada, Pepe, gracias por venir a la feria del libro. Ha sido un honor tenerte. Y bueno, ¿alguien tiene alguna pregunta? ¿Cualquier cosa que decirle al autor? ¿Algo? La confusión que tuvo Colón con las millas náuticas árabes se debe a la traducción que hicieron los árabes de Aristóteles, que es ese nombrado, ese redescubrimiento de Aristóteles. ¿Tiene algo que ver? Yo creo que sí. No quiero decir Europa, pero la parte occidental de Europa, donde vivimos nosotros, olvidó a Aristóteles. Aristóteles se deja de leer. De hecho, hay un epígrafe que cuento como el viaje que hace los textos clásicos. En este caso hablo de Aristóteles. Y ese testigo, a través del Imperio Bizantino que conquistan los árabes, cuando los árabes llegan, por ejemplo, a Alejandría y descubren esa biblioteca o lo que quedaba de la biblioteca, en vez de quemar los libros, los papiros, se dedican a traducirlos, a leerlos, a entenderlos y a basar su vida y su cultura en lo que han leído. Hay mucho de Grecia en el mundo árabe. Eso es evidente, eso se ha estudiado y está ahí. Y luego, curiosamente, el territorio que hoy es España es protagonista en ese trasvase de ida y vuelta, porque los primeros textos de Aristóteles que se traducen al latín o a una lengua romance ya en el siglo XIV son en la península ibérica y se traducen del árabe en el monasterio de Santa María de Ripoll, en Cataluña. Entonces sí, curiosamente, cuando Colón llega a Castilla, era más fácil leer a Aristóteles en árabe que en griego, ya por supuesto no, porque nadie hablaba griego por aquí, pero que en latín, que era la lengua de cultura. Se llegaba antes a Aristóteles por el sur, por el mundo árabe, que por el latín, curiosamente. De hecho, por ejemplo, yo también lo cuento, Petrarca lee la Ilíada a finales del siglo XIV y lo lee por una traducción del griego no moderno, sino del griego de aquel tiempo. Entonces, uno se da cuenta que en este renacimiento cultural que hubo en Europa a partir del siglo XIV en Italia, llegan mucho antes los textos latinos, evidentemente, que los textos griegos. Y cuando descubren los textos griegos, muchos se dan cuenta de que nunca se fueron y siempre habían estado ahí, pero transformados en el alifato árabe. Me parece muy interesante la pregunta. Genial, muchas gracias. Yo te voy a hacer otra. Venga. ¿Quieres más de lo griego o de lo latino? Mójate. Más como Colón, que creo que Papá, se mamá, tiraba... no lo sé. Pues Creo que es mucho más conocido el mundo romano, porque Sí. creo que es más fácil de estudiar, es mucho más fácil de llegar a Roma, porque Roma tiene una historia mucho más monolítica, monarquía, república, imperio, y es Roma es la cabeza, Roma es universal, Roma llega a una excelencia increíble, pero claro, Roma llega a esa excelencia porque se apoya en Atenas, se apoya en Grecia. La historia de Grecia es mucho más confusa, es dispersa, son muchas ciudades, son muchos nombres además mucho más difícil de recordar que la historia de los romanos. Sin embargo, creo que la historia de Grecia es mucho más sofisticada, es mucho más excelsa. Entonces, doy este rodeo para decirte que no sabría quién elegir. Ah, A veces Grecia, a veces... Por ejemplo, la historia de Jenofonte, que yo lo cuento en el libro. O sea, Jenofonte es discípulo de Sócrates, es geógrafo, es también un mercenario, y se va con un ejército de 100.000 personas a luchar en las guerras civiles del Imperio Persa. Y su rey, el que le paga, el pretendiente al imperio persa, muere
Entonces de repente se ve al mando de 100.000 soldados en mitad de la nada, en donde hoy estaría Irak, con la necesidad de volver. Y bueno, pues se van al norte, les envenenan los pozos, les cierran las ciudades. Es una odisea auténtica lo que tiene que hacer, pero no una odisea mitológica. Esto pasó de verdad. Real. Hasta que llegan al Mar Negro y dice la famosa palabra de Zalasa, ¿no? El mar. Bueno, esta historia que está escrita y la escribe Jenofonte y en un lenguaje muy, muy comprensible, esta historia no las tiene Roma. Las tiene Grecia. Las tiene Grecia, creo yo. A lo mejor no estás de acuerdo, Charo, conmigo. Yo a Charo la estoy viendo ahí muy atenta, digo, ¿lo estamos haciendo bien, mal? Sí. Aprobamos en mitología, ¿no? Pues nada, es que vaya público de lujo. Sí. Pues nada, muchísimas gracias a todos por venir. Espero que haya quedado una pincelada, porque claro, desvelar el libro, aunque es muy ameno de leer, una pincelada de lo que es Homo Viator, gracias. Gracias a ti, Ana. Y bueno, pues ahora pueden comprarlo, adquirir ejemplares y ya saben que la feria hasta el domingo seguimos. Le queda todavía mucha cola. Así que gracias y creo que un aplauso, ¿no?, para Pepe.